Escúchenme bien, porque lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre. Me llamo Eduardo Moreno Valdez. Tengo 68 años. Y hace 3 días mi propio hijo me humilló delante de extraños como si fuera un perro callejero. Pero déjenme contarles desde el principio, porque ustedes necesitan entender toda la historia. Era sábado por la tarde, el cumpleaños número 10 de mi nieto Mateo. Yo estaba sentado en ese maldito taburete de plástico azul, en la cocina de la casa de mi hijo Diego, viendo cómo mi nuera Luisa acomodaba los vasos desechables, mientras en la sala sonaban las risas de los invitados importantes. Desde la cocina podía escuchar perfectamente todo: las voces elegantes, los comentarios sobre casos millonarios, el tintineo de copas de cristal que yo nunca había visto usar en esa casa. Diego había invitado a sus colegas de la firma González & Partners, esos licenciados exitosos con sus esposas perfumadas que llegaron en BMWs y Audis que brillaban bajo el sol de Polanco. Por la ventana de la cocina los había visto llegar: trajes de diseñador, zapatos italianos, relojes que costaban más que el sueldo anual de un maestro. Las mujeres llevaban vestidos que probablemente compraron en Santa Fe, con bolsas que reconocí como Louis Vuitton, porque María, mi difunta esposa, solía admirarlas en las revistas. Mateo corrió hacia mí con su camiseta nueva del América, todavía con la etiqueta colgando. «Abuelito, ven a ver mis regalos». Pero antes de que pudiera levantarme, Diego apareció en la puerta de la cocina con esa sonrisa forzada que había aprendido a usar en las reuniones de trabajo. «Papá, ¿por qué no te quedas aquí un ratito? Los adultos vamos a hablar de trabajo y... Bueno, ya sabes cómo son estas conversaciones. Muy técnicas, muy aburridas para ti. Si me hubieran dado una cachetada, habría dolido menos. Tenía razón Luisa cuando me dijiste la semana pasada que Diego se avergonzaba de mí, pero yo no quise creerlo. Ahora lo estaba viendo con mis propios ojos. Claro, mijo, le dije, tragándome las palabras como si fueran vidrio molido. Aquí estaré bien con Mateo. Pero Mateo ya había salido corriendo hacia la sala, atraído por el bullicio y los regalos envueltos en papeles brillantes. Me quedé solo en esa cocina que olía a mole poblano y tortillas recién hechas, los únicos aromas familiares en una casa que cada día me resultaba más extraña. Desde mi rincón podía ver perfectamente la sala a través del arco que separaba ambos espacios. Diego estaba parado junto a la mesa del pastel, con su traje gris Oxford, que le había costado 3 meses de su sueldo, gesticulando mientras hablaba con un hombre calvo que reconocí como el socio principal de su bufete. Mi padre trabajó toda la vida en una pequeña oficina del centro, escuché que decía Diego, y el tono despectivo me hizo cerrar los ojos. Nunca logró, ¿cómo decirlo?, destacar en la profesión. Ya saben cómo es esto. Algunos nacen para las grandes ligas y otros para los casos pequeños. Las risas que siguieron me atravesaron el pecho como balas. Una mujer rubia con collar de perlas comentó algo sobre la importancia del networking desde joven, y todos asintieron como si estuvieran discutiendo una verdad universal. Luisa apareció en la cocina llevando una charola vacía, con esa sonrisa que reservaba para cuando quería decir algo desagradable, pero sin sonar grosera. «Eduardo, ¿verdad que tú nunca entendiste bien eso de los procedimientos modernos? Quiero decir, el derecho ha cambiado tanto desde tus tiempos». Me quedé callado, moviendo mi café con una cucharita de plástico desechable mientras ella seguía hablando. «Es que ahora todo es muy computarizado, muy internacional. No como antes, ¿verdad? Cuando todo era más simple. Simple». Esa palabra me resonó en la cabeza como el eco en una iglesia vacía. Si supiera, mi querida nuera, si supiera que el sistema computarizado que tanto admiras lo implementé yo en toda la red de bufetes que ahora dominan el mercado legal de este país.
Regresé mi atención a la sala cuando escuché la voz de Diego elevarse un poco. Esa voz que usaba cuando quería impresionar a alguien importante. Honestamente, creo que mi padre nunca tuvo la visión para los negocios grandes. Se contentaba con su trabajo de empleado, sin ambiciones mayores. Por eso siempre le digo a Mateo que tiene que apuntar alto desde pequeño. Un hombre de bigote gris, que llevaba un reloj Rolex que brillaba cada vez que movía la mano, soltó una carcajada que me heló la sangre. Ya entiendo de dónde sacas esa humildad, Diego. Al menos no tuviste que cargar con las expectativas de un padre exitoso. Todos rieron. Todos. Como si mi fracaso fuera el chiste más divertido de la tarde. En ese momento, queridos míos que me escuchan, sentí algo que no había experimentado en mis 68 años de vida. No era rabia, no era tristeza, era algo más profundo, más frío. Era la sensación de que todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, todo lo que había callado durante 10 largos años, se convertía en humo delante de mis ojos. Miré hacia la sala y vi a mi nieto Mateo jugando con sus juguetes nuevos, ajeno a las conversaciones de los adultos. Ese niño me abrazaba cada noche antes de dormir y me decía, «Te quiero, abuelito», sin pedir nada a cambio. Pero sus padres habían decidido que yo era un estorbo del que había que avergonzarse. Luisa regresó a la cocina con más platos sucios y me miró con esa expresión de lástima que había perfeccionado durante los años. «Eduardo, ¿por qué no subes a descansar un rato? Esto se va a alargar y ya sabes cómo te cansas con tanto ruido», como si fuera un anciano senil que no puede soportar una reunión social, como si fuera una carga que hay que esconder en el cuarto de arriba. «Estoy bien aquí», le dije, pero mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Desde la sala llegó otra carcajada colectiva. Diego estaba contando algo sobre abogados de la vieja escuela que nunca aprendieron a adaptarse, y todos asentían con esa satisfacción de quienes se sienten superiores a generaciones pasadas. Cerré los ojos y por un momento regresé a 1978, cuando María y yo vivíamos en ese departamento de 2 cuartos en la colonia Doctores. Ella estaba embarazada de Diego, y yo trabajaba 18 horas al día para construir lo que después sería el imperio legal más importante de México. Recordé sus manos cuidando mi único traje bueno, planchándolo todas las noches para que luciera presentable en los juzgados. «¿Ves esto, amor mío?», le susurré a su recuerdo. «¿Ves cómo nuestro hijo habla de su padre?». La conversación en la sala tomó un giro más personal, cuando la esposa del socio principal preguntó por los antecedentes familiares de Diego. «¿Tu padre también estudió Derecho?». «Bueno, sí, pero…». Diego hizo una pausa que duró una eternidad. Nunca ejerció realmente a nivel profesional. Trabajó en una oficinita del centro toda la vida. Casos muy pequeños, muy locales. Nada importante. Nada importante. Las 2 palabras que definían toda mi existencia según mi propio hijo. Si ustedes me están escuchando y tienen hijos, díganme, ¿hay algo más doloroso que escuchar a tu propia sangre negar tu valor delante de extraños? Porque en ese momento entendí que Diego no solo se avergonzaba de mi situación económica actual, se avergonzaba de quien creía que yo había sido siempre. El hombre del Rolex volvió a hablar, esta vez con un tono más condescendiente. «Bueno, Diego, al menos tú sí tuviste la inteligencia para romper el ciclo. No todos los hijos logran superar las limitaciones de sus padres. Y Diego, mi hijo, el niño al que cargué en mis hombros para que viera los fuegos artificiales en el Zócalo, el joven al que pagué la universidad trabajando fines de semana y feriados, ese mismo Diego asintió con una sonrisa de agradecimiento. Exacto. A veces hay que tomar decisiones difíciles para no repetir los errores del pasado. En la cocina, rodeado de platos desechables y servilletas usadas, tomé la decisión que cambiaría todo. Me quedé muy quieto, mirando mi reflejo en la ventana.
viendo a ese hombre de 68 años que había jugado al pobre durante 10 años esperando. ¿Esperando qué? ¿Esperando que su hijo preguntara por su pasado? ¿Esperando que mostrara curiosidad por las historias que su padre nunca contaba? Mateo apareció en la cocina corriendo, con chocolate en las mejillas y una sonrisa que me recordó a Diego cuando tenía su edad. «Abuelito, ¿por qué estás aquí solito? Ven a jugar conmigo». «En un momento, mijito», le dije, acariciando su cabello. «El abuelo tiene que hacer una llamada muy importante». Porque en ese momento, queridos oyentes, decidí que había llegado el momento de mostrarles a todos quién era realmente Eduardo Moreno Valdez. Ya no el abuelito pobre que vivía de la caridad de su hijo exitoso, ya no el fracasado que nunca logró nada en la vida. Era hora de que conocieran al hombre que había construido el imperio legal más grande de México. Sentado en esa cocina que olía a canela y vainilla del pastel de cumpleaños, con el ruido de las risas llegando desde la sala como cuchillos en el alma, cerré los ojos y me dejé llevar por los recuerdos. Si ustedes me están escuchando, díganme, ¿alguna vez han sentido cómo el tiempo se enrolla sobre sí mismo y de repente están viviendo en dos épocas a la vez? Porque yo estaba ahí, en esa cocina de Polanco en el año 2024, pero también estaba en 1978, en esa oficinita de 12 metros cuadrados en la calle Regina, en pleno corazón de la colonia Doctores. ¿Se acuerdan de cómo era el centro en esos años? El olor a quesadillas mezclado con el humo de los camiones, las banquetas agrietadas donde las señoras vendían elotes con chile piquín, el sonido constante de los claxones y los gritos de los vendedores ambulantes. Mi oficina estaba en el segundo piso de un edificio que parecía a punto de derrumbarse. Tenía una ventana que daba a un patio interior donde las vecinas tendían la ropa y discutían los chismes del barrio. Mi escritorio era una tabla de madera sostenida por dos caballetes. Mi silla tenía el respaldo roto y la tapicé yo mismo con un pedazo de vinil que encontré en el mercado de San Juan. Pero era mía, ¿entienden? Era mi reino, mi castillo, mi oportunidad de demostrarle al mundo que Eduardo Moreno Valdez valía algo en esta vida. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días, incluso los domingos. María estaba embarazada de 6 meses y yo sabía que tenía que construir algo sólido antes de que llegara el bebé. Me levantaba cuando todavía estaba oscuro. Me preparaba un café aguado en el hornillo de la oficina y comenzaba a revisar expedientes a la luz de una lámpara que compramos de segunda mano en el tianguis. ¿Saben qué tipo de casos llevaba en esos primeros años? Divorcios de señoras que no tenían ni para pagar el metro, desalojos de familias que llevaban generaciones viviendo en vecindades del centro, accidentes laborales de obreros que perdían dedos en las máquinas y sus patrones les ofrecían 500 pesos para que se callaran la boca. Cobraba lo que podían pagar. A veces eran 50 pesos, a veces un guisado que me traían las clientas, a veces simplemente la promesa de que me pagarían cuando Dios quisiera. Pero cada caso lo trabajaba como si fuera el más importante del mundo, porque para esas familias sí lo era. Recuerdo perfectamente el caso de Doña Socorro, una mujer que limpiaba oficinas en el edificio de Pemex y que había sufrido una caída por unas escaleras mal mantenidas. Se había fracturado la cadera y la empresa quería correrla sin indemnización. Pasé 3 meses investigando. Hablé con testigos, conseguí los reportes de mantenimiento, demostré la negligencia. Le gané una compensación que le alcanzó para operarse y mantenerse 6 meses mientras se recuperaba. Cuando me abrazó el día que ganamos, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, me dijo: «Licenciado Eduardo, usted me devolvió la dignidad». Esa noche llegué a casa y le conté a María, que estaba sentada en la cama remendando mi único traje bueno a la luz de una vela,
porque se había cortado la luz por falta de pago. ¿Sabes qué me dijo doña Socorro?, le pregunté, y María levantó la vista de su costura con esos ojos negros que brillaban incluso en la penumbra. «Que le devolviste la dignidad», me respondió antes de que pudiera contarle, y se rió suavemente. «Porque eso es lo que haces, Eduardo. Les das dignidad a las personas que ya habían perdido la esperanza. En esos primeros años comíamos frijoles con tortillas casi todas las noches. María había aprendido 50 maneras diferentes de preparar frijoles para que no nos aburriéramos. Con epazote, con chorizo cuando había un peso extra, con chile chipotle, con cebolla caramelizada, con un poquito de queso cuando la señora de la tienda nos fiaba. Cada centavo que sobraba iba a una lata de café que escondíamos debajo de la cama. Para la educación del bebé, decía María, acariciándose la panza. Nuestro hijo va a estudiar en la mejor universidad de México, Eduardo. Va a ser alguien importante. Cuando Diego nació, en marzo del 79, yo tenía exactamente 3.200 pesos ahorrados. Lo recuerdo porque conté cada moneda esa noche en el hospital, sentado en la sala de espera que olía a desinfectante y miedo, esperando noticias de María. Diego lloraba mucho las primeras semanas. María se levantaba a las 2, a las 4, a las 6 de la mañana, con esa paciencia infinita que tienen las madres primerizas. Yo llegaba de la oficina y la encontraba dormida en la mecedora que habíamos comprado de segunda mano, con Diego en brazos, y me quedaba ahí parado viéndolos pensando, por estos dos voy a conquistar el mundo. Para 1985 ya tenía 3 abogados trabajando conmigo y habíamos rentado una oficina más grande en la calle 5 de Mayo. Diego tenía 6 años y ya sabía de memoria los nombres de todos los jueces del Tribunal Superior de Justicia, porque se los había enseñado como si fuera un juego. «Este es el licenciado Ramírez», le decía mostrándole las fotos en los periódicos. «Él es muy estricto con los procedimientos, pero justo. Y esta es la licenciada Martínez, que nunca perdona un error en las fechas». Diego se sentaba en mis piernas durante las cenas y me preguntaba sobre los casos. «Papá, ¿por qué el señor García no puede regresar a su casa?». Y yo le explicaba con palabras sencillas los problemas de inquilinato, los derechos de los trabajadores, la importancia de defender a los que no tienen voz. Esos fueron los años más duros pero también los más felices de mi vida. María había conseguido trabajo como secretaria en una escuela primaria y entre los dos apenas alcanzábamos para pagar la renta, la comida y los útiles escolares de Diego. Pero teníamos algo que ahora, sentado en esta cocina llena de platos desechables, me doy cuenta que perdimos en algún punto del camino. Teníamos respeto mutuo, teníamos admiración, teníamos la certeza de que todos remábamos hacia el mismo lado. Para 1990 ya había abierto la segunda oficina en la colonia Roma, especializada en derecho corporativo. Empecé a manejar casos más grandes, empresas que necesitaban asesoría legal para sus operaciones. Los honorarios subieron, la comida mejoró, nos mudamos a una casa más grande en la colonia del Valle. Diego tenía 11 años cuando llegó a casa con su primera boleta de calificaciones perfecta. 10 en todas las materias. Una felicitación especial de la directora. María lloró de felicidad y yo lo cargué en hombros, dando vueltas por toda la sala. «Vas a ser el mejor abogado de México», le dije esa noche mientras lo arropaba. «Pero nunca olvides de dónde vienes, Diego. Nunca olvides que nuestro trabajo es ayudar a la gente». ¿Cómo iba a imaginar, queridos amigos que me escuchan, que 30 años después ese mismo niño estaría avergonzándose de todo lo que había construido para darle una vida mejor? Para 1995 tenía 5 oficinas funcionando. Para el 2000, 10. Para el 2005, 15 oficinas distribuidas en todo el país,
con más de 200 abogados trabajando bajo la marca Moreno and Asociados. Habíamos manejado casos que llegaron hasta la Suprema Corte. Habíamos defendido inocentes que ahora eran hombres libres. Habíamos recuperado propiedades robadas. Habíamos logrado indemnizaciones millonarias para víctimas de negligencia médica. Pero el momento del que más orgulloso me siento fue cuando un joven abogado recién egresado llegó a mi oficina principal buscando trabajo. Era 1992. Tenía 24 años. Se llamaba Raúl Herrera y venía de una familia humilde de Neza. Sus padres vendían comida en un puesto del mercado y él había estudiado Derecho en la universidad pública, trabajando de mesero en las noches. Licenciado Moreno, me dijo con esa mezcla de nerviosismo y determinación que reconozco en todos los jóvenes hambrientos de oportunidades. No tengo experiencia, pero tengo ganas de aprender y de trabajar duro. Lo contraté esa misma tarde. Durante los siguientes 8 años, fue como el hijo que nunca tuve en términos profesionales. Le enseñé todo lo que sabía: cómo preparar una defensa, cómo leer entre líneas los argumentos de la contraparte, cómo ganar la confianza de un juez, cómo negociar sin perder la dignidad. Raúl tenía esa hambre que yo reconocía porque la había vivido en carne propia. Se quedaba hasta tarde revisando expedientes, estudiaba jurisprudencia los fines de semana, memorizaba códigos completos como si fueran canciones. En el año 2000 lo hice socio de la firma. Para el 2010, cuando yo tomé la decisión de retirarme oficialmente, Raúl ya era considerado uno de los abogados más respetados del país. Ahí fue cuando cometí el error más grande de mi vida, aunque en ese momento creí que era la decisión más inteligente. Decidí vender oficialmente Moreno and Asociados, pero mantener el control real a través de empresas fantasma y prestanombres. Conservé el 60% de las acciones sin que nadie lo supiera, incluyendo Diego. ¿Por qué lo hice? Porque quería probar algo. Quería ver si mi hijo me respetaría y me querría, aunque creyera que yo era solo un jubilado común y corriente. Quería saber si había criado a un hombre de valores o a un oportunista que solo me trataba bien por mi dinero y mis conexiones. Me mudé a vivir con Diego y Luisa, fingiendo que mi pensión era insuficiente para mantener casa propia. Durante 10 años actué como el abuelo pobre que dependía de la generosidad de su hijo exitoso. 10 años esperando que Diego me preguntara sobre mi pasado, que mostrara curiosidad por las historias que nunca contaba, que se interesara por conocer al hombre que era su padre, más allá del anciano que veía todos los días. Pero nunca preguntó, nunca mostró interés, y poco a poco, año tras año, vi cómo crecía en él una vergüenza sutil, pero constante por tener un padre fracasado. Desde la sala llegó otro estallido de carcajadas. Diego estaba contando algo sobre abogados de pueblo que nunca entendieron cómo funciona el mundo moderno, y todos sus colegas reían como si fuera la cosa más divertida del mundo. ¿Saben qué duele más, queridos oyentes? No es que mi hijo piense que soy un fracasado. Lo que más duele es darme cuenta de que durante todos estos años, mientras yo me sacrificaba por darle lo mejor, él nunca se tomó la molestia de conocerme realmente. Nunca le importó mi historia, mis sueños, mis luchas. Solo le importaba lo que yo podía hacer por él. Y ahora, sentado en esta cocina como un estorbo del que hay que avergonzarse, entendí que mi experimento había terminado. Ya tenía la respuesta que tanto temía encontrar. Mi hijo no me quería por quien era. Me toleraba por lástima. Era hora de que conociera la verdad. Saqué mi teléfono del bolsillo de la camisa, un aparato viejo y rayado que Diego siempre me criticaba por no cambiar por uno más moderno. Si supiera que en este teléfono tengo los números directos de los hombres más poderosos de México, pero no. Para él yo soy solo el abuelito anticuado que no entiende de tecnología.
Me quedé un momento mirando la pantalla agrietada, escuchando las risas que seguían llegando desde la sala como bofetadas. En mi mente comenzó a formarse un plan, pieza por pieza, como cuando preparaba los casos más complicados en mis mejores años. Cada detalle calculado, cada movimiento pensado 3 jugadas adelante. Primero, Raúl Herrera. Mi Raúl, el muchacho de Nezahualcóyotl que llegó a mi oficina con los zapatos rotos y el sueño entero. Ahora es el abogado más respetado del país, pero sé que si lo llamo, dejará todo y vendrá corriendo, porque Raúl nunca olvida. Es de esa clase de hombres que guardan la gratitud en el alma como si fuera un tesoro. Recuerdo perfectamente la primera vez que lloró en mi oficina. Era 1993. Había perdido su primer caso importante, una demanda laboral contra una empresa textil que explotaba trabajadoras en condiciones inhumanas. Raúl había preparado todo perfectamente, pero el abogado de la empresa era un veterano sin escrúpulos que lo hizo tropezar durante el interrogatorio. Llegó a mi oficina esa noche como alma en pena, con el expediente abrazado contra el pecho y lágrimas corriendo por las mejillas. Licenciado Moreno, fracasé. Esas mujeres confiaron en mí y las defraudé. Me quedé con él hasta las 4 de la madrugada, revisando cada párrafo de su demanda, encontrando los puntos débiles, enseñándole cómo convertir una derrota en victoria. Le mostré precedentes jurídicos que ni sabía que existían, le expliqué las mañas de los jueces veteranos, le enseñé cómo leer entre líneas las estrategias de la contraparte. La justicia, Raúl, le dije mientras preparábamos café aguado en el hornillo de la oficina, no es solo conocer las leyes, es entender que detrás de cada expediente hay personas reales con problemas reales, y nosotros somos su última esperanza. Apelamos el caso. No solo lo ganamos, conseguimos una indemnización que cambió la vida de esas 32 mujeres y sus familias. Pero más importante aún, ese día nació el abogado que Raúl se convertiría, implacable con los poderosos, compasivo con los débiles, y siempre, siempre leal a quienes le dieron una oportunidad. Ahora Raúl maneja casos que mueven millones de pesos, tiene su propio programa de televisión donde analiza temas legales, es consultor del gobierno federal, pero cada Navidad me manda una canasta con mole poblano hecho por su madre, con una tarjeta que siempre dice lo mismo. Para don Eduardo, que me enseñó que el derecho es servir a la justicia. Sí, Raúl vendrá. Vendrá con todo su equipo, con toda su influencia, con todo el respeto que ha construido durante estos años. Y cuando vean llegar a Raúl Herrera a saludarme como si fuera su padre, estos licenciaditos de Polanco se van a quedar con la boca abierta. Pero esa es solo la primera jugada, porque tengo algo mucho más poderoso guardado en una caja fuerte del Banco Nacional. Algo que he mantenido en secreto durante 10 años, esperando el momento adecuado para usarlo. Los documentos de Moreno Asociados. Los papeles que demuestran que nunca vendí realmente la empresa, que soy el dueño del 60% de las acciones a través de una red de sociedades anónimas que solo mi contador y yo conocemos. Durante una década he dejado que Raúl y los otros socios manejen la operación diaria, pero los hilos siguen en mis manos. ¿Saben cuánto vale Moreno Asociados ahora, queridos oyentes? Según la última auditoría, 450 millones de pesos, 15 oficinas en todo el país, 230 abogados en nómina, contratos con las empresas más importantes de México, y yo, el fracasado que está sentado en esta cocina comiendo sobras, soy el dueño mayoritario. Pero aquí viene la parte más deliciosa del plan, la jugada que ni el ajedrecista más inteligente podría haber previsto. Hace 2 años, cuando mi contador me informó que González & Partners, el prestigioso bufete donde trabaja Diego,
Estaba pasando por problemas financieros. Decidí comprarla. No directamente, por supuesto. A través de una de mis empresas fantasma, con prestanombres que ni Diego ni sus colegas conocen. ¿Se imaginan la ironía? Mi hijo presume de trabajar en una firma exitosa e independiente, sin saber que su propio padre, el fracasado al que desprecia, es quien paga su sueldo cada mes. Cada vez que Diego critica mi falta de ambición, cada vez que Luisa se burla de mi ingenuidad con los negocios modernos, están hablando mal del hombre que literalmente los mantiene. Durante 2 años he observado el desempeño de Diego desde las sombras. He revisado sus casos, sus estrategias, su trato con los clientes. Y debo admitir que como abogado es competente. Heredó mi capacidad analítica y mi perseverancia. Pero como ser humano, como hijo, ahí es donde ha fallado miserablemente. La semana pasada revisé su expediente personal en recursos humanos de la firma. ¿Saben lo que encontré en la sección de referencias familiares? Padre: Eduardo Moreno, pensionado. Ocupación anterior: empleado administrativo en bufete menor. Sin relevancia profesional. Sin relevancia profesional. Esas 4 palabras me dolieron más que todos los insultos que he escuchado esta tarde. Pero el dolor se está transformando en algo más frío, más calculado, porque ahora veo claramente cuál es mi responsabilidad. No solo conmigo mismo, sino con Mateo, mi nieto, el único en esta casa que todavía me mira con ojos llenos de admiración y cariño. Anoche, después de que sus padres lo mandaran a dormir, Mateo se escapó de su cuarto y vino a sentarse conmigo en la terraza. Hacía fresco, esa brisa suave de octubre que huele a lluvia lejana, y el niño se acurrucó a mi lado como un gatito buscando calor. «Abuelito querido», me dijo con esa voz ronca que ponen los niños cuando están cansados, «¿por qué nunca me cuentas historias de cuando eras joven?». La pregunta me atravesó el pecho como una flecha. Durante 10 años he guardado silencio, esperando que su padre preguntara lo mismo. Pero Diego nunca preguntó. Su hijo de 10 años tiene más curiosidad y más respeto por mi historia que el hombre de 35 que creé con mis propias manos. ¿Qué tipo de historias te gustarían, mijito? Historias de aventuras, de cuando ayudabas a la gente, porque yo sé que tú ayudabas a mucha gente, ¿verdad? Lo veo en tus ojos cuando hablas. Ese niño ve lo que su padre se niega a ver. Ese niño entiende lo que su madre considera irrelevante. Ese niño merece crecer con un abuelo de quien pueda sentirse orgulloso, no con un fantasma avergonzado de su propia existencia. Por eso lo que voy a hacer no es venganza, es justicia. Es proteger a Mateo de crecer en un ambiente donde se burlan de los valores, donde el éxito se mide solo en dinero, donde se enseña a despreciar a los ancianos y su sabiduría. Voy a sacar a mi nieto de esta casa llena de hipocresía y le voy a dar la educación que merece. No solo la educación académica, esa ya la tiene asegurada en el mejor colegio de México, sino la educación del carácter, los valores, el respeto por la familia y la tradición. Hace 6 meses mandé a investigar discretamente las mejores escuelas privadas del país. El Colegio Cervantes, en Las Lomas, me pareció perfecto. Educación bilingüe, valores católicos sin fundamentalismo, énfasis en la excelencia académica, pero también en la formación humana. La colegiatura anual es de 200,000 pesos, una cantidad que para el empleado jubilado Eduardo Moreno sería imposible, pero que para el verdadero Eduardo Moreno es calderilla. También he estado viendo departamentos en la Torre Reforma, esos penthouses desde donde se ve toda la ciudad como si fueras el dueño del mundo. Hay uno disponible en el piso 42, 400 metros cuadrados, terraza con jardín, vista panorámica desde Polanco hasta el Zócalo. $5 millones,
Pero ¿qué importa el precio cuando se trata de darle a tu nieto el hogar que merece? Mateo va a crecer sabiendo quién es su abuelo realmente. Va a conocer la historia de cómo un muchacho pobre del centro construyó un imperio legal con trabajo, honestidad y dedicación. Va a aprender que el éxito verdadero no se mide en la cantidad de dinero que ganas, sino en la cantidad de vidas que mejoras. Y Diego va a aprender también, pero de una manera muy diferente. Va a descubrir lo que significa perderlo todo por falta de humildad y gratitud. Va a entender que hay consecuencias por burlarse de quien te dio la vida y te pagó la educación. En mi cabeza, el plan ya está completo. Cada paso calculado como las jugadas de una partida de ajedrez que llevo planeando durante años. Primero, la llamada a Raúl para que venga con todo su séquito y me reconozca públicamente como su mentor. Eso va a sembrar la primera duda en las mentes de estos licenciaditos presuntuosos. Después, activar mi verdadera identidad como dueño de Moreno & Asociados. Los documentos están listos, solo necesito una firma notariada para hacerlo oficial. Cuando se enteren de que el empleado fracasado es en realidad el fundador del imperio legal más grande del país, van a entender la magnitud de su error. Luego viene la parte más delicada, revelar que soy el verdadero propietario de González & Partners. Diego va a descubrir que durante 2 años ha estado trabajando para su padre, el mismo hombre al que desprecia y del que se avergüenza. La humillación va a ser completa, pero necesaria. Después, rescatar a Mateo de este ambiente tóxico, llevármelo a vivir conmigo, inscribirlo en el mejor colegio, darle la educación y el amor que aquí no encuentra. El niño va a crecer orgulloso de su apellido, sabiendo que viene de una familia que construyó algo importante con trabajo y dignidad. Y finalmente, dejar que Diego y Luisa enfrenten las consecuencias de sus actos. Sin mi apoyo económico encubierto, sin las conexiones que nunca supieron que tenían a través de mí, van a descubrir lo difícil que es la vida cuando no tienes a quién despreciar ni de quién burlarte. Esto no es crueldad, queridos oyentes. Esto es educación. A veces la única manera de enseñarle a alguien el valor de lo que tiene es permitir que lo pierda. Desde la sala llega otra carcajada colectiva. Alguien está contando un chiste sobre abogados jubilados que creen que todavía saben cómo funciona el mundo. Diego se ríe más fuerte que todos, buscando la aprobación de sus colegas a costa de la dignidad de su padre. Toco la pantalla de mi teléfono y busco el número de Raúl. Mis dedos tiemblan ligeramente, no de miedo, sino de anticipación. Durante 10 años he vivido como un fantasma en esta casa. Ha llegado el momento de resucitar. El plan es perfecto. La justicia será completa. Y mi nieto Mateo finalmente va a conocer al verdadero Eduardo Moreno Valdez. Me levanté de ese taburete de plástico con la decisión más firme que había tomado en 68 años de vida. Los platos sucios podían esperar. Las risas de la sala ya no me lastimaban. Ahora eran simplemente el ruido de fondo antes de la tormenta que se avecinaba. Caminé hacia la sala con mi teléfono en la mano, sintiendo cómo cada paso me devolvía años de dignidad perdida. Diego estaba de pie junto al sofá de cuero beige, gesticulando con una copa de vino tinto, mientras explicaba a sus colegas las complejidades de un caso corporativo. Su traje gris brillaba bajo la luz de la lámpara de cristal, y por un momento recordé cuando yo le compré su primer traje para la graduación de la universidad. Un traje modesto de Liverpool, que él usó con tanto orgullo como si fuera de Armani. Y por eso les digo que el derecho moderno requiere una mentalidad completamente diferente, estaba diciendo Diego cuando me acerqué al grupo. Los abogados de la vieja escuela simplemente no entienden las dinámicas actuales del mercado. Sus invitados asintieron con esa superioridad que solo tienen los que creen saberlo todo. Reconocí algunos rostros.
El licenciado Martínez con su bigote gris y su reloj de oro. La licenciada Vázquez con su collar de perlas auténticas. El joven Rodríguez que no podía tener más de 30 años, pero ya hablaba como si hubiera inventado la jurisprudencia. «Disculpen», dije con voz tranquila, marcando el primer número en mi teléfono. «Necesito hacer una llamada importante». Diego se volteó hacia mí con esa expresión de fastidio que había perfeccionado durante los últimos años. «Papá, estamos en medio de una conversación profesional. ¿No puedes usar el teléfono en tu cuarto?». Pero yo ya estaba marcando los números que tenía memorizados desde hacía más de 20 años. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y entonces escuché la voz que había estado esperando. «Bueno, Raúl, mi querido muchacho, habla Eduardo Moreno». Silencio del otro lado de la línea. Un silencio que duró exactamente 3 segundos, pero que para mí fue una eternidad de anticipación. «Don Eduardo, por Dios santo, ¿dónde está usted? He estado tratando de localizarlo durante meses. ¿Está bien? ¿Necesita algo?». La voz de Raúl Herrera sonaba exactamente como la recordaba. Fuerte, decidida, pero llena de ese respeto genuino que solo muestran los hombres que conocen el valor de la gratitud. «Estoy perfectamente bien, mijo, pero necesito que vengas a verme. Es urgente». «Claro que sí, don Eduardo». «¿Dónde se encuentra?». Le di la dirección de la casa de Diego en Polanco, y pude escuchar cómo Raúl tomaba notas rápidamente. «Estaré ahí en 30 minutos máximo, don Eduardo. Voy a traer a todo el equipo. ¿Hay algún problema legal que necesitemos resolver?». «Digamos que es momento de aclarar algunas cosas, Raúl. Ya verás cuando llegues». Colgué el teléfono e inmediatamente marqué el segundo número. Durante toda esta conversación, Diego y sus invitados habían estado observándome con una mezcla de curiosidad y molestia. Podía ver en sus caras que se preguntaban quién podría ser tan importante como para interrumpir su sofisticada reunión. «¿Licenciado González?». «Habla Eduardo Moreno». «Sí, el Eduardo Moreno. Necesito que vengas inmediatamente a Polanco». «No, no es una emergencia médica, pero sí es urgente». «Perfecto, nos vemos en 1 hora». Diego se acercó a mí con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería evitar una escena delante de sus invitados. «Papá, de verdad necesito que respetes esta reunión. Son mis colegas de trabajo y estamos discutiendo asuntos muy importantes». Pero yo ya estaba marcando el tercer número, completamente concentrado en ejecutar mi plan con la precisión de un cirujano. «¿Licenciado Ramírez?». «Eduardo Moreno al habla». «Sí, efectivamente. Ha pasado mucho tiempo. Escuche, necesito que prepare los documentos de inscripción para el Colegio Cervantes». «Sí, para mi nieto, Mateo Moreno». «¿El pago?». «Se hará por transferencia bancaria mañana a primera hora». «Excelente. Nos vemos esta noche». Ahora sí tenía la atención completa de todos en la sala. Las conversaciones habían cesado por completo, y hasta Luisa había salido de la cocina para ver qué estaba pasando. «Eduardo», me dijo con esa voz condescendiente que usaba cuando quería sonar maternal, «creo que estás un poco confundido. No tenemos dinero para colegios privados, y menos para el Cervantes». Sonreí por primera vez en toda la tarde, una sonrisa que contenía 10 años de secretos guardados. «No te preocupes, Luisa. El dinero no va a ser problema». Mi cuarta llamada fue a Carlos Mendoza, mi contador de confianza desde hacía más de 15 años. «Carlos, soy Eduardo. Necesito que actives inmediatamente todos los documentos que hemos tenido guardados». «Sí, todos. Los de Moreno & Asociados, los de González & Partners, los de las propiedades. Esta misma noche, Carlos. Y trae copias de todo». «Perfecto, nos vemos en 1 hora». Diego ya no podía disimular su irritación. Sus invitados se habían quedado callados, observando con una mezcla de fascinación y incomodidad
cómo el anciano fracasado hacía llamadas que sonaban cada vez más misteriosas. «Papá, esto ya es suficiente. Si tienes algún problema, lo podemos resolver mañana. Ahora, por favor, regresa a la cocina y déjanos terminar nuestra conversación». Pero yo tenía una última llamada que hacer, la más importante de todas. «¿Torre Reforma?» Habla Eduardo Moreno Valdez. «Sí, efectivamente. El penthouse del piso 42. Quiero cerrar la compra esta misma semana. ¿El pago?» «Transferencia bancaria, como acordamos». «Excelente. Preparen el contrato». Cuando colgué esa última llamada, el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Todos me miraban como si fuera un alienígena que acabara de materializar en su sofisticada reunión. El licenciado Martínez fue el primero en hablar, con esa voz cautelosa que usan los abogados cuando sienten que algo no está bien. «Disculpe, señor. Moreno, ¿verdad? ¿A qué se dedica usted exactamente?» Antes de que pudiera responder, se escuchó el ruido de varios automóviles estacionándose frente a la casa. Miré mi reloj. Exactamente 30 minutos desde que llamé a Raúl. Ese muchacho siempre había sido puntual. «Creo que esa pregunta va a responderse sola en unos momentos», les dije, caminando hacia la ventana que daba a la calle. Lo que vieron mis ojos me llenó de una satisfacción profunda, como cuando ganaba un caso particularmente difícil. 3 Mercedes-Benz negros con vidrios polarizados se habían estacionado frente a la casa. Del primero bajaron 2 hombres de traje oscuro que claramente eran guardaespaldas, y del segundo bajó una mujer elegante que reconocí como la secretaria personal de Raúl. Pero fue del tercer auto del que salió la figura que había estado esperando ver durante 10 largos años. Raúl Herrera, mi Raúl, el muchacho flaco de Nezahualcóyotl, que llegó a mi oficina con los zapatos rotos y los sueños intactos. Ahora era un hombre de 53 años, con traje de diseñador y la presencia de quien está acostumbrado a comandar respeto donde quiera que va. Detrás de él bajaron 5 hombres más, todos abogados que reconocí inmediatamente. El licenciado Fuentes, especialista en Derecho Corporativo; el licenciado Morales, experto en litigio civil; la licenciada Castro, autoridad en Derecho Fiscal; el licenciado Jiménez, socio del bufete más prestigioso de Guadalajara; y el licenciado Torres, que si no me equivocaba, acababa de ser nombrado ministro de Justicia del Estado de México. «Dios mío», susurró la licenciada Vázquez, «ese es Raúl Herrera en persona. ¿Qué hace el ministro Torres aquí?», murmuró alguien más. Diego se había puesto pálido como papel. Sus invitados se agolparon en la ventana, tratando de entender por qué los abogados más poderosos del país estaban llegando a una simple fiesta de cumpleaños infantil en Polanco. El timbre sonó con la melodía elegante que Luisa había escogido para impresionar a las visitas. Diego se dirigió hacia la puerta como si fuera caminando hacia su ejecución, pero yo lo detuve con un gesto suave. «Déjame a mí, hijo. Después de todo, vienen a verme». Abrí la puerta y ahí estaba Raúl, exactamente como lo había imaginado. El tiempo había sido generoso con él. Tenía algunas canas en las sienes, pero conservaba esa energía vital que siempre lo había caracterizado. Sus ojos se llenaron de emoción cuando me vio. «Don Eduardo, mi maestro querido», me abrazó con la fuerza de un hijo que encuentra a su padre después de años de búsqueda. Sentí sus brazos rodeándome, y por un momento todos los años de soledad y humillación se desvanecieron como humo. «Raúl, muchacho, qué gusto verte. Don Eduardo, ¿por qué no me dijiste que vivías aquí? He estado tratando de localizarlo a través de todos los contactos que tenemos en común. Creíamos que se había mudado al extranjero». Detrás de él, los otros abogados esperaban pacientemente su turno para saludarme.
Cuando Raúl se apartó, el licenciado Torres se acercó con esa solemnidad respetuosa que solo muestran los hombres verdaderamente importantes cuando reconocen a alguien superior. «Don Eduardo Moreno Valdez», dijo con voz clara, extendiéndome la mano. «Es un honor conocer finalmente al hombre que creó la jurisprudencia moderna de este país». Me volteé hacia la sala, donde Diego y sus invitados observaban la escena con expresiones que iban desde la confusión total hasta el horror creciente. Raúl siguió mi mirada y pareció entender inmediatamente la situación. «Señores», dijo con esa voz que había silenciado tribunales enteros, «permítanme presentarles a don Eduardo Moreno Valdez, fundador y creador del imperio legal Moreno Asociados, el hombre que ha formado a más de la mitad de los abogados exitosos de México, incluyéndome a mí». El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que María había comprado en nuestro 20º aniversario de bodas. Diego tenía la cara del color de la cal, Luisa se había quedado con la boca abierta, y los invitados miraban alternativamente a Raúl y a mí, como si estuvieran viendo un truco de magia que no podían entender. «Don Eduardo», continuó Raúl, ahora dirigiéndose directamente a los invitados, «fue mi mentor durante los años más formativos de mi carrera. Todo lo que soy como abogado se lo debo a este hombre extraordinario». El licenciado Martínez fue el primero en reaccionar, acercándose a mí con una reverencia que no había mostrado en toda la tarde. «Señor Moreno, no sabíamos, es decir, Diego nunca mencionó que usted era el fundador de Moreno Asociados». Completé la frase con una sonrisa tranquila. «No, supongo que nunca lo mencionó». Diego finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y temblorosa. «Papá, es verdad lo que están diciendo». Lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido mi orgullo y mi dolor durante tantos años, y en mi voz no había rastro de rencor, solo una tristeza profunda y una determinación férrea. «Sí, Diego, es completamente cierto. El lunes por la mañana desperté a las 5, como había hecho durante los últimos 40 años de mi vida profesional. Pero esta vez no era en la cama prestada del cuarto de huéspedes de Diego. Era en la suite presidencial del Hotel Presidente, donde Raúl había insistido que me quedara hasta que don Eduardo encuentre el hogar que merece. Me vestí con el único traje decente que tenía, ese traje azul marino que María me había comprado para nuestro último aniversario de bodas, y bajé al lobby donde ya me esperaba Carlos Mendoza, con 3 maletines llenos de documentos que habían estado guardados durante 10 años, esperando este momento. «Buenos días, don Eduardo», me dijo Carlos con esa sonrisa que reservaba para las ocasiones especiales. «Todos los papeles están listos. Solo necesitamos su firma en 12 lugares, y oficialmente usted vuelve a ser el director general de Moreno Asociados». Firmé cada documento con la misma pulcritud con que había firmado mi primer contrato en 1978. Cada rúbrica era un paso más hacia la recuperación de mi identidad, hacia el final de una década de mentiras necesarias pero dolorosas. A las 9 de la mañana llegamos a las oficinas centrales de Moreno Asociados en Paseo de la Reforma, el edificio de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo como un monumento al trabajo y la perseverancia. Durante 10 años había pasado por ahí en el metro, mirando hacia arriba, recordando cuando esos eran mis dominios. Ahora regresaba para reclamar lo que siempre había sido mío. Raúl nos recibió en el lobby con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Don Eduardo, bienvenido de vuelta a casa». Subimos al piso 35, donde estaba la oficina principal, la oficina que había sido mía y que Raúl había mantenido exactamente como yo la había dejado. Mi escritorio de caoba, las fotografías con María, los diplomas en las paredes,
incluso la pequeña planta de jade que ella me había regalado y que siguió creciendo durante mi ausencia. Nunca permitimos que nadie más la usara, me explicó Raúl, mientras yo acariciaba la superficie del escritorio. Sabíamos que algún día regresaría. La primera llamada que hice desde esa oficina fue al director de Recursos Humanos de González & Partners. Mi voz sonaba distinta. Ya no era la voz del anciano avergonzado, sino la voz del hombre que había construido un imperio. Licenciado Herrera, habla Eduardo Moreno Valdez, propietario mayoritario de su empresa. Sí, efectivamente, soy el padre de Diego. Necesito que convoque una junta extraordinaria para esta tarde. Hay algunos cambios de personal que deben implementarse inmediatamente. A las 3 de la tarde estaba sentado en la sala de juntas de González & Partners, rodeado de los mismos hombres que el sábado se habían burlado de mi supuesto fracaso. Ahora me miraban con una mezcla de terror y respeto que me recordó a los primeros años, cuando todavía tenía que ganarme el lugar en cada negociación. Diego entró a la sala como si fuera caminando hacia su ejecución. Ya no llevaba el traje de diseñador. Se había puesto un traje gris simple, probablemente el más barato que tenía en su closet. Sus ojos evitaban los míos, y por primera vez en años lo vi como realmente era. Un hombre de 35 años que acababa de descubrir que toda su vida había sido una mentira construida por el padre al que despreciaba. Señores, dije dirigiéndome a la junta directiva, como propietario del 60% de esta empresa, he tomado la decisión de hacer algunos cambios inmediatos en el personal directivo. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Abrí la carpeta que Carlos había preparado y saqué el primer documento. Diego Moreno queda despedido de su posición como socio junior, efectivo inmediatamente. Las razones incluyen falta de ética profesional, irrespeto hacia valores corporativos fundamentales y comportamiento inadecuado hacia miembros senior del equipo directivo. Diego levantó la vista por primera vez, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: miedo genuino. Papá, don Eduardo, por favor, ¿podemos hablar esto en privado? Los asuntos corporativos se discuten en juntas corporativas, licenciado Moreno. Le respondí con el tono que usaba para los abogados que no cumplían con mis estándares. Además, su tarjeta de acceso será cancelada al final de esta reunión, y su nombre será agregado a la lista de profesionales no recomendados para posiciones en firmas asociadas. Eso último era la sentencia de muerte profesional en el mundo legal mexicano. Una vez que tu nombre aparecía en esa lista, ningún bufete respetable te contrataría jamás. El director de Recursos Humanos, un hombre mayor que había trabajado conmigo durante 15 años, asintió con expresión comprensiva. Entendido, don Eduardo. ¿Hay algo más? Sí. Quiero una auditoría completa de todos los casos que ha manejado el licenciado Moreno durante los últimos 2 años. Si encontramos irregularidades, se tomarán las medidas legales correspondientes. Diego se puso de pie con las piernas temblorosas. Papá, yo no sabía. Si hubieras sabido quién eras realmente, me habrías tratado con respeto por conveniencia, no por amor, le interrumpí. Y esa no es la clase de hijo que quise criar. Salió de la sala de juntas como alma en pena, arrastrando los pies como un niño castigado. Pero yo ya tenía otras cosas que hacer. Mi siguiente parada fue el Colegio Cervantes, esa institución de élite donde estudiaban los hijos de presidentes, empresarios y diplomáticos. La directora, una mujer elegante de unos 50 años, me recibió en su oficina llena de reconocimientos y fotografías con personalidades importantes. Señor Moreno, es un honor tenerlo aquí. Hemos revisado la aplicación de su nieto Mateo y podemos confirmar que ha sido aceptado para el siguiente ciclo escolar.
Firmé el cheque por la colegiatura anual sin pestañear. 200.000 pesos que para el Eduardo Moreno de la semana pasada habrían sido imposibles, pero que para el Eduardo Moreno real representaban menos de lo que gastaba en gasolina al mes. Mateo va a necesitar uniforme nuevo, útiles y probablemente clases de regularización en inglés, le expliqué. Quiero que tenga todo lo necesario para destacar académicamente. Por supuesto, señor Moreno. Nos aseguraremos de que Mateo reciba la atención personalizada que merece. Esa tarde regresé a la casa de Polanco por última vez como huésped. Diego estaba sentado en la sala, todavía con el traje gris, con la cabeza entre las manos. Luisa caminaba de un lado a otro hablando por teléfono, probablemente tratando de entender qué había pasado y cómo iba a afectar su vida social. Mateo corrió hacia mí en cuanto me vio entrar, con esa sonrisa que siempre me recordaba a Diego cuando era niño. «Abuelito, papá me dijo que eres famoso. ¿Es verdad que tienes una empresa muy grande?» Me arrodillé para quedar a su altura. Tomé sus manitas tibias entre las mías y le miré directamente a los ojos. «Es verdad, mijito. Pero más importante que eso, ¿te gustaría venir a vivir conmigo a un departamento nuevo? Tiene una terraza donde puedes ver toda la ciudad. Y vas a ir a una escuela nueva donde vas a aprender muchas cosas interesantes». Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de emoción, no de tristeza. «¿De verdad, abuelito? ¿Vamos a vivir juntos tú y yo? Tú y yo, mijito, como debe ser». Diego se acercó a nosotros con pasos vacilantes. «Papá, Eduardo, por favor no te lleves a Mateo. Podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Puedo...». Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 68 años, pero también toda la dignidad que había recuperado en un solo día. «Diego, durante 10 años esperé que me preguntaras sobre mi pasado. Esperé que mostraras curiosidad por tu padre más allá del anciano que vivía en tu casa. Esperé respeto, cariño, interés genuino. En cambio, recibí vergüenza, desprecio y burlas». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de mi hijo, y por un momento volvió a ser el niño de 5 años que lloraba cuando se lastimaba jugando en el parque. «Papá, perdóname. No sabía. Si hubieras sabido, si hubieras preguntado, habrías sabido», le respondí con voz tranquila. «Pero nunca preguntaste, y ahora es demasiado tarde para disculpas». Luisa dejó el teléfono y se acercó a nosotros con esa expresión desesperada que ponen las personas cuando se dan cuenta de que han perdido algo valioso para siempre. «Eduardo, por favor, seamos racionales. Mateo necesita estabilidad. Necesita estar con sus padres. Mateo necesita estar con familia que lo respete y lo valore», le respondí. Algo que claramente no encontró aquí. Esa noche, mientras empacaba las pocas pertenencias de Mateo, su osito de peluche, sus libros favoritos, la fotografía de María que siempre tenía en su buró, el niño me hizo la pregunta que había estado esperando durante años. «Abuelito querido, ¿por qué nunca nos dijiste que eras importante?». Me senté en su cama, lo abracé contra mi pecho y sentí ese olor a champú de bebé que me transportaba a cuando Diego era pequeño. Porque quería saber si me querían por quien soy, no por lo que tengo, mijito. «Yo siempre te quise por quien eres», me dijo con esa honestidad brutal de los niños. «Eres mi abuelito querido. No me importa si tienes dinero o no». Esa misma semana nos mudamos al penthouse de la Torre Reforma. 400 metros cuadrados de lujo con vista panorámica a toda la Ciudad de México. Mateo corrió por el departamento vacío, sus gritos de emoción resonando en los techos altos, mientras yo observaba desde la terraza cómo el sol se ocultaba detrás de los volcanes. «¿Ves eso, mijito?», le dije señalando hacia el horizonte. «Todo lo que puedes ver desde aquí, tu abuelo lo conoce. Cada calle, cada colonia, cada juzgado.
Esta ciudad me vio crecer desde un muchacho pobre hasta el hombre que soy hoy. Mateo se colgó de mi brazo, mirando la ciudad con ojos llenos de asombro. ¿Me vas a enseñar todo lo que sabes, abuelito? Todo y más, mi niño. Pero primero vas a aprender lo más importante, que el éxito sin valores no vale nada, y que la familia que se respeta es la única riqueza verdadera. 6 meses después, mientras revisaba los reportes financieros en mi oficina recuperada, Carlos me informó sobre la situación de Diego y Luisa. Habían tenido que mudarse a un departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte. Luisa había perdido su trabajo debido al escándalo, y Diego finalmente había encontrado empleo en un pequeño bufete del centro que le pagaba una tercera parte de lo que ganaba antes. No sentí satisfacción al escuchar estas noticias. Tampoco sentí lástima. Era simplemente justicia cumpliendo su curso natural. Todas las tardes, cuando regresaba del trabajo, Mateo me esperaba en la terraza del penthouse haciendo su tarea. Su uniforme nuevo del Colegio Cervantes le quedaba perfecto, y sus calificaciones eran excelentes. Pero lo que más me llenaba de orgullo era verlo tratar con respeto a Rosa, nuestra empleada doméstica, y a Manuel, el portero del edificio. «Buenas tardes, señora Rosa», le decía siempre. «¿Cómo está su familia?» Una noche, mientras cenábamos en la terraza bajo las estrellas que apenas se veían entre las luces de la ciudad, Mateo me preguntó por su padre. «¿Crees que papá está muy triste, abuelito?» «Probablemente sí, mijito. Pero a veces la tristeza es la única maestra que puede enseñarnos lecciones que no aprendimos de otra manera. ¿Podemos visitarlo algún día? Cuando él esté listo para visitarnos a nosotros con humildad y respeto genuinos, lo consideraremos». 1 año después, Diego tocó la puerta del penthouse. Lo vi a través del monitor de seguridad. Llevaba un traje viejo, zapatos gastados, y tenía esa expresión de derrota que reconozco en los hombres que han tocado fondo. Bajé yo mismo a recibirlo en el lobby. Cuando me vio, se puso de rodillas ahí mismo, en el mármol frío del piso, delante de toda la gente que entraba y salía del edificio. «Papá, perdóname, me equivoqué. Fui un hijo terrible, un hombre terrible. No merezco tu perdón, pero te lo pido de rodillas». Lo miré durante un largo momento, viendo en él al niño que había criado, pero también al hombre que había elegido ser. Extendí mi mano para ayudarlo a levantarse. «Diego, el perdón se lo das cuando estés listo para cambiar realmente, no cuando ya no tienes opciones. He cambiado, papá. El último año me enseñó lo que vale la humildad, el trabajo honesto, el respeto. Ya no soy el mismo hombre. Eso tendrá que demostrarlo el tiempo, hijo. Mientras tanto, Mateo está bien cuidado conmigo. Esa noche, mientras arropaba a mi nieto en su cama nueva, le conté la historia de doña Socorro, la señora que limpiaba oficinas y a quien ayudé a recuperar su dignidad hace 30 años. ¿Ves, Mateo? No importa si eres rico o pobre, poderoso o humilde. Lo que importa es cómo tratas a las personas, especialmente a las que no pueden hacer nada por ti». Mateo asintió con esa seriedad que a veces muestran los niños cuando entienden algo profundo. «Abuelito, ¿mi papá va a aprender eso también?» «Espero que sí, mijito, por su bien y por el tuyo. Queridos amigos que me han escuchado hasta aquí, déjenme decirles algo que aprendí después de 68 años en este mundo. El amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas. A veces la mayor muestra de amor que puedes dar a una persona es permitir que enfrente las consecuencias de sus actos, aunque te rompa el corazón verla sufrir. Mi hijo tuvo que perder todo para entender el valor de lo que tenía. Tuvo que vivir la humildad para comprender el significado del respeto. Y yo tuve que dejar de ser el padre que lo rescataba siempre para convertirme en el padre que lo educaba. Mateo creció conmigo durante 3 años más,
convirtiéndose en un joven de carácter, respetuoso con todos, orgulloso de su familia pero humilde con sus privilegios. El día que cumplió 14 años, Diego vino a visitarnos nuevamente. Esta vez no se arrodilló, simplemente se sentó conmigo en la terraza, viendo la ciudad que se extendía a nuestros pies. «Papá», me dijo con voz quebrada pero sincera, «tardé 40 años en entender quién eres realmente, no solo como abogado exitoso, sino como hombre de honor. Y tardé 4 años más en convertirme en alguien digno de ser tu hijo». Esa tarde los tres cenamos juntos por primera vez en años. Mateo le contó a su padre sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre las lecciones que había aprendido conmigo. Y por primera vez en décadas, vi en los ojos de Diego la misma admiración que había visto cuando era niño. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi oficina de la Torre Reforma, con la ciudad iluminada extendiéndose hasta el horizonte, pienso en María y le susurro: «Lo logramos, amor mío. Nuestro nieto conoce el significado del honor, y nuestro hijo finalmente aprendió el valor del respeto». La justicia, queridos oyentes, no siempre llega cuando la esperamos, pero siempre llega cuando la merecemos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos, invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.